Continuando con las razones de rentabilidad, el día de hoy vamos a estar hablando de el WACC y sus diferentes componentes. El WACC básicamente es una métrica que nos dice a nosotros cuánto nos cuesta en promedio el capital. Como nosotros sabemos, el capital puede venir de dos maneras, puede venir a través de deuda o puede venir a través de patrimonio. ¿Qué determina que una empresa opte por pedir más patrimonio o opte por pedir más deuda? Hay una manera psicológica y cualitativa de medirlo. Muchas personas dirían que es mejor financiar al 100% con patrimonio porque de esa manera la empresa no tiene ningún riesgo en el momento que no hay ingresos. Eso es parcialmente cierto. Cuando una empresa no tiene ingresos, solamente tendría que pagar los costos fijos, y si dentro de esos costos fijos no hay deuda con los bancos, entonces no tienes un riesgo de secuestro, no tienes un riesgo de perder el negocio por no poder cumplir con tus préstamos, ya sea hipotecarios o préstamos comerciales o el instrumento que le haya solicitado al banco. Sin embargo, lo que uno debería tratar de aspirar siempre es que uno tenga un WACC lo más bajo posible. Y una de esas maneras de tener un WACC bajo es teniendo un nivel óptimo de deuda. ¿Por qué? Suele ser que el costo de la deuda es menor al costo del patrimonio. Esto se puede ver de varias maneras. El costo de la deuda básicamente es el costo marginal de solicitar un dólar prestado, y el dólar prestado puede ser a través de una institución bancaria o puede ser a través de bonos corporativos. Cuando uno emite un bono, uno puede emitir un bono con un cupón. Vamos a decir que ese bono tiene un cupón de 5%. Ese no es necesariamente tu costo de capital, porque digamos, si uno compara contra el yield de lo que está dando ese bono, por ejemplo, si el yield de ese bono realmente está en 4.5%, básicamente ahí nosotros podríamos estar utilizando ese yield, porque si yo vuelvo a emitir un bono para cualquier tipo de financiamiento, probablemente yo vaya a estar emitiendo esa deuda no a este cupón, sino a este yield. Entonces, solamente para resumir, mi costo de la deuda, si yo tengo bonos corporativos, es busco el yield del bono más reciente que he emitido. Esto normalmente es lo que hacen las empresas que cotizan en bolsa, en la bolsa de valores, ya sea en la bolsa de valores de Panamá o en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Uno ciertamente puede identificar estas cosas en información pública. Pero si también la empresa no está emitiendo bonos y opta por buscar financiamientos, uno lo que busca es cuánto es ese costo promedio de buscar un dólar adicional. Si el último préstamo que se le dio a esa empresa fue por 8%, habría que hacer realmente un análisis más cualitativo que cuantitativo y argumentar por qué el costo de ese dólar extra sería más costoso, o que esa tasa de interés sería más alta que esa deuda anterior, o sería de igual valor. Siendo conservadores, podríamos decir que podría ser por lo menos ese mismo valor. Si las métricas financieras y las razones financieras son mucho mejores, podríamos hasta argumentar que se puede conseguir deuda más barata. Ese es el valor que uno utiliza como costo de la deuda. Ahora, costo del patrimonio o el costo del equity es un poco más complicado medirlo, no muy complicado. Tenemos una fórmula que se llama el CAPM. Es el Capital Asset Pricing Model, que básicamente nos dice si yo podría comparar este instrumento contra el retorno que yo debería esperar del mercado a instrumentos parecidos, qué retorno debería estar esperando. Entonces hay una fórmula que me dice, bueno, yo debería como mínimo estar recuperando lo que me cuesta o lo que me da de retorno un instrumento libre de riesgo. Normalmente ese instrumento libre de riesgo deben buscar algún bono gubernamental AAA, dependiendo de la moneda que uno use. Si uno está viendo el euro, probablemente debería estar usando un bono austriaco o un bono alemán AAA. Si uno está usando dólares, probablemente esté usando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son catalogados como AAA. Y si, a manera de ejemplo, ese bono de los Estados Unidos me está dando a mí 2%, ese debe ser absolutamente mi piso. Si yo estoy hablando entre dos instrumentos de inversión y ambos me dan 2%, me voy a ver con el que menos riesgo me da. Así que eso es el piso mínimo que yo debería estar esperando como retorno para la inversión que yo quiera hacer. Ahora, yo tengo que incluir ese factor de riesgo, porque lo que nosotros estamos hablando aquí, esta tasa libre de riesgo,
es que si yo pudiera invertir en algo que tiene una certeza de pago, estaría recuperando 2%. Ahora, si no tengo esa certeza de pago, ¿cuánto extra, cuánto premium, cuánto de prima debería estar pidiendo por encima de eso? Entonces, aquí le agregamos dos variables. La primera variable se llama el beta, ya lo voy a explicar. Cuánto es el retorno que me está dando el mercado y le resto entonces la tasa libre de riesgo. Esta pequeña parte de la ecuación o este elemento de la ecuación normalmente lo llaman el equity risk premium o la prima que da el mercado por encima de la tasa libre de riesgo. Y el beta realmente lo que está tratando de medir aquí es la volatilidad de este instrumento en relación al mercado. Si uno fuese serio, digamos, para los que han tenido algún tipo de formación estadística, podrán ver que esto es muy parecido a una regresión lineal. Yo lo que estoy tratando de calcular con este beta es cómo se está comportando en relación al resto del mercado este instrumento. Si, por ejemplo, yo tengo un beta igual a 1, significa que este instrumento se comporta exactamente como el mercado. Si el mercado sube, este instrumento va a subir en igual proporción. Si este instrumento, por ejemplo, fuese mayor a 1, significa que este instrumento va a ser más volátil que el mercado. Es decir, si el mercado baja, este instrumento va a bajar y en una mayor dimensión o en una mayor proporción que el resto del mercado. Si, por ejemplo, yo tengo que este instrumento es menor a 1, va a ir en la misma dirección. Es decir, si el mercado sube, este instrumento también va a subir, pero no va a ser de una manera desproporcionada al mercado. Es decir, va a incrementar de una manera menor al mercado. Esto normalmente lo que uno trata de buscar son instrumentos con betas relativamente bajos porque independientemente de lo que tú quieras que tu instrumento suba, lo que tú estás tratando de hacer de alguna manera es que haya el menor riesgo posible. Al final, beta lo que está tratando de capturar es el riesgo de un instrumento. Ya teniendo esto, por ejemplo, si uno tiene un retorno del mercado, por ejemplo, si uno agarra, y esto es una cosa que debería estar variando día a día, y ciertamente ahorita estamos en un momento de mucha volatilidad financiera. Si uno agarra cuáles han sido los retornos de los últimos 15 años en el S&P 500, uno estaría viendo que el retorno del mercado sería 8.22%, reinvirtiendo los dividendos. Entonces la manera de calcular mi cost of equity básicamente sería este 2%, cuál sería el beta de la industria, que esto se puede buscar en una página como por ejemplo la de Aswad Damodaran, tiene una página en la que tienen los betas de todas las industrias. Si se meten en una página como Google Finance, o se meten en la página de Yahoo Finance, por ejemplo, también pueden ver para cada industria y para cada empresa en particular el beta. Entonces podrían buscarlo y simplemente entonces ya se le resta acá de estos 8.22 menos la tasa libre de riesgo del mercado para que les dé ese cost of equity. Ya con eso, el siguiente paso sería saber qué tan apalancado yo estoy. Recuerden que la fórmula es activos más aquí lo estoy hablando en inglés, assets es igual a liability más equity, en español sería activos más pasivos, es igual a pasivos más patrimonio. Ya ven por qué lo prefiero en inglés, porque para evitar que use la P dos veces, pero básicamente sería tus pasivos más el patrimonio. Eso me da diferentes niveles. Si yo, por ejemplo, tengo que son activos por $100, y entonces yo tengo que son 60 de pasivo y 40 de patrimonio. Aquí básicamente yo tengo que mi ponderación es en un 60% de mis pasivos con un 40% de mi patrimonio. Para calcular el WACC entonces, yo diría de un lado mi costo de equity por ese porcentaje. Y entonces le sumo, lo voy a escribir debajo acá, le estaría sumando mi costo de la deuda, nuevamente por el porcentaje, pero ahora de la deuda, y esto le estaría restando la tasa de impuesto. Ya con esto tendría calculado mi WACC, y este WACC se podría inclusive expandir un poco más. Todas estas fórmulas tienen niveles de sofisticación que podrían ser más avanzados, no los voy a desarrollar en este video.
lo voy a mencionar tal vez un poco. El patrimonio puede ser capital accionario, pero también podríamos tener instrumentos como por ejemplo acciones preferidas. Las acciones preferidas son parecidas a la deuda, pero lo que pasa es que tienes una tasa fija de retorno, pero solamente la cobras una vez se han pagado todas las deudas. Entonces tiene prelación a las acciones comunes, pero tienen una tasa de interés garantizada si es que se pagan los pasivos. Entonces esto se podría expandir un poquito más, incluyendo el costo de ese equity que son acciones preferidas, y básicamente sigues cambiando entonces este rubro que serían los porcentajes de cada uno. Obviamente también a esta fórmula se le podría elaborar un poquito más. De hecho hay personas que le incluyen a esto una lambda, voy a escribirlo acá abajo, que es el Capital Asset Allocation Model. Tiene Pricing Model, disculpen, tiene una tasa libre de riesgo, tiene un beta, tiene un retorno del equity premium, y a esto le suman una variable llamada lambda, que básicamente lo que está tratando de capturar es dos cosas: riesgo país y la volatilidad de riesgo país. Aquí lo tienen identificado por el elemento CRP, que es Country Risk Premium. Cuando uno está analizando un negocio, puede que ese negocio tenga un nivel de riesgo adicional a lo que estamos comparando. Para yo poder sacar el Equity Risk Premium, si estoy hablando en dólares, básicamente yo estoy buscando cuál debería ser mi comparación al mercado. Podría estar usando el S&P 500, que es lo que normalmente se utiliza para medir las cosas en dólares. Si estoy midiendo con otra moneda, podría estar usando otra cosa. Pero si yo quisiera hacer una inversión no en el mercado americano o no necesariamente en el mercado europeo y quiero ver en un mercado emergente, puede que valga la pena que yo tenga entonces la utilización de estas dos variables. Porque hay un riesgo adicional que estoy tratando de medir, que es la exposición de que tiene esa empresa a esos mercados. Tú puedes tener empresas multinacionales, como por ejemplo Coca-Cola, que Coca-Cola es una empresa americana, pero está expuesta a muchos mercados porque tiene una presencia multinacional. Tú tienes muchas empresas que son americanas, pero que la mayoría de sus operaciones se encuentran fuera de los Estados Unidos, o que si son empresas que están en el sector de manufacturing o hacen algún tipo de producción y esas plantas están fuera de los Estados Unidos, yo tengo que tratar de capturar de alguna manera cuál es ese riesgo de tener esa empresa fuera de los Estados Unidos, o que las operaciones estén fuera de los Estados Unidos. Esa es una manera de verlo. También podríamos tratar de identificar, y esto tal vez es algo un poco más elaborado, pero también podríamos tratar de identificar si los ingresos de esa empresa están viniendo fuera del país de origen. Si por ejemplo yo tengo ingresos que están viniendo en euros, o yo tengo ingresos que están viniendo en reales, o ingresos que están viniendo en dólares, o ingresos que están viniendo en yuanes, yo debería tratar de cuantificar por lo menos proporcionalmente cuál es el riesgo que me está viniendo de esas operaciones viniendo fuera del país de origen. Con eso damos por concluida esta parte de las razones de rentabilidad, y vamos a continuar viendo otras razones de rentabilidad.